Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Nos trasladamos hasta la ciudad de Valparaíso. Estamos acá para hablar, de lo que nos convoca luego de la lluvia, el frío, las bajas temperaturas, las enfermedades respiratorias. ¿Qué hacer en caso de que el niño de la casa, el esposo, la señora, la hermana, empieza con esa tos que nos lleva de inmediato a veces a los consultorios, saturándolos, por ejemplo? ¿Cuándo ir al consultorio? ¿Cuándo ir al hospital? ¿A qué hay que tener atención en el hogar cuando tenemos estas enfermedades? Cuando el resfrío, la gripe, cuando la tos llega. ¿Y cómo se ha abordado con este plan de invierno que ha liderado el gobierno de Chile esta enfermedad, estos síntomas, lo decíamos, post lluvia, cuando bajan las temperaturas? Bueno, todo eso y mucho más les vamos a estar contando en este Facebook a través de soychile.cl con la Seremi de Salud, María Graciela Astudillo, a quien saludamos esta tarde acá en Valparaíso. ¿Cómo está, Seremi? Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias. Con frío como todos y todas. Seremi, importante que esta campaña viene hace tiempo ya en todo el país, invitando a la prevención, y bueno, ya se nos cayó la lluvia, ya están las bajas temperaturas presentes en la zona central. ¿Cómo subirnos, cómo abordar esta campaña cuando ya están las bajas temperaturas ya en nuestro valle, en nuestras ciudades? Bueno, hay que decir que para nosotros como ministerio comenzamos con una campaña de prevención, que es la vacunación contra la influenza, la cual terminó el viernes pasado, el 16 de junio, y en la región nosotros llegamos a tener una cobertura de la población objetivo de 75,7%, lo que significa que en definitiva que ha sido la más alta de los últimos 3 años, se han vacunado más personas en nuestra región y en el país, y en el caso específico de la región aumentó un 10% la cobertura, lo que equivale a 37.600 personas más vacunadas que el año anterior. Dicho eso, igual hay una preocupación porque en el grupo etario de las poblaciones de riesgo, uno de los que más nos importa en conjunto con los niños y niñas, que llegamos a un 72% de cobertura en la región, en nuestros adultos mayores, y en ese sentido llegamos solamente al 51% de cobertura a nivel regional y un 54% a nivel nacional, lo que está muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es cobertura socialmente protegida, que es de un 90% o más de los grupos de riesgo. Así que ahí estamos con un desfase, con una meta incumplida que se traduce lamentablemente en esta época en mayores consultas, mayores afecciones respiratorias, por influenza en particular, mayor descompensación de enfermedades o patologías de base, y eso es lo que queremos que el próximo año no nos vuelva a suceder. Sí, ¿por qué es importante ir a esta vacunación? Para contarle a la gente que no fue e invitarlo a que el próximo año sí esté presente. Porque cuando uno se vacuna contra la influenza, no se vacuna contra el resfrío común ni otras enfermedades respiratorias. Eso es lo primero que hay que decir a propósito de que yo, si me vacuno, me enfermo, se puede enfermar. Y también se puede enfermar de influenza porque la vacuna protege un 50% de las probabilidades, las disminuye para no contraer la enfermedad, y si uno las contrae aún estando vacunado, igual le da influenza, la sintomatología y la complejidad es mucho menor. O sea, uno enfrenta la enfermedad efectivamente con mucha mejor resistencia a ella, con síntomas mucho menos molestos y también con menos complicaciones como son la neumonía, hospitalizaciones o efectos secundarios, descompensación por patologías de base, enfermedades que uno ya tiene. ¿Qué pasa si no se pudieron vacunar? Por lo que sea, por desconocimiento, por irresponsabilidad. ¿Hay alguna posibilidad en este momento del año de poder hacerlo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Las personas que pertenecen a los grupos de riesgo, que son nuestros niños entre 6 meses y 5 años, nuestros adultos sobre 65 años o más, y las embarazadas de 13 semanas de gestación, igual pueden acceder a la vacunación en los CEFAM. Lo que se terminó en la campaña no significa que no hayan vacunas disponibles. Hay vacunas disponibles, de todas maneras se puede acercar al CEFAM más cercano. Recordemos que es una vacuna gratuita, no solamente para la gente de FONASA, también para la gente de ISAPRE o de otras prestaciones privadas, y en ese sentido puede ir igual a vacunarse, no hay problema. Lo que sí hay que decir que como se adelantó la circulación de influenza A, hoy día ya la vacunación, y por eso es que se termina la campaña, pierde efecto en el sentido de que hay que esperar 15 días para tener inmunización, no es inmediata, y por lo tanto ya en los próximos 15 días lo más probable es que estemos en el pico o muy cercano al pico de circulación de influenza tipo A. Seremi, nos están viendo en distintas partes de Chile, principalmente donde cayó el sistema frontal la semana pasada, al igual que acá en la quinta región. Lo había anunciado el Centro Meteorológico de la Armada, las bajas temperaturas. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Cuándo ir al consultorio? ¿Cuándo ir al hospital? Porque tenemos el problema que todos van al hospital y eso genera un problema en el sistema. Sí. A los centros de urgencia hospitalarios hay que ir cuando esté en riesgo la vida. Para eso son los centros de urgencia hospitalarios. Ahora, cuando uno
porque otra parte de la campaña de invierno es poder reconocer los síntomas graves en niños y adultos mayores, principalmente. Cuando usted tiene un niño, sobre todo menor de 1 año, se le hunden las costillas al respirar, tiene fiebre, tiene dificultad respiratoria, nota que sus labios están azulados o morados y no quiere mamar, comer o tomar agua, llévelo al SAPU más cercano a su zona, porque es el lugar donde le van a poder entregar una buena atención y en el caso de ser necesario va a ser derivado desde el mismo SAPU a un centro hospitalario de urgencia. Y en nuestros adultos mayores, si nuestro adulto mayor expectora tos con sangre, tiene escalofrío, tiene baja de ánimo, se encuentra con pérdida de orientación, por ejemplo, también llévelo al SAPU más cercano y de ahí están todas las facultades, incluidas los traslados de urgencia para poder ser trasladado a una unidad de emergencia hospitalaria en el caso de ser necesario. La mayoría de las consultas respiratorias se resuelven en los SAPU y también las que son menos graves con esta sintomatología que yo he dicho que no está presente quizás, pero si las personas no se sienten bien de salud, vaya al CEFAM más cercano, al SECOF o al SAR, que también está entregando prestaciones. Seremi, ha pasado que cuando la gente lleva a sus niños con resfrío al hospital, claro, reclaman que se demoran mucho en atender, pero eso también responde a una lógica del hospital de priorizar lo que para ellos son urgencias. Entonces, también de repente es bueno que la gente entienda que cuando no está en emergencia lo van a atender más rápido en el consultorio, en el SAPU. Exactamente, tú has dado en el clavo porque efectivamente hay una categorización de los pacientes en los centros de urgencia y está C1, C2, que son efectivamente consultas hospitalarias para emergencia hospitalaria, C3, C4, C5, que generalmente se debiesen derivar a los SAPU o CEFAM más cercanos. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo me quedo igual en el hospital, en el centro, en la unidad de emergencia, me van a atender en 5 o 6 horas más dependiendo de la demanda. Si yo me voy a un SAPU, no significa que a lo mejor no voy a tener que esperar, pero el tiempo de espera y la respuesta va a ser mucho más rápida que un centro hospitalario que está colapsado, sobre todo de consultas no priorizadas. Porque si yo no está en riesgo mi vida, y llega una persona que si está en riesgo la vida, lo van a atender por obviedad primero a esa persona. Así que acá el buen uso de la red es fundamental para que todos enfrentemos este invierno de mejor manera. Yo entiendo a la gente que se preocupa porque los niños principalmente y nuestros adultos mayores tienen síntomas, uno no sabe mucho qué hacer, pero también está el Fono Salud Responde, que es el 600-360-7777, y este teléfono tiene la particularidad de que atiende las 24 horas del día, los 7 días a la semana y sobre todo en la noche hay incluso personal médico que orienta en torno a las derivaciones, si tengo que consultar o no, dónde consulto, si está atendiendo o no está atendiendo el SAPU a las 3 de la mañana, eso también, así que pueden hacer uso de este teléfono 600-360-7777 para obtener ayuda, por ejemplo, en las horas de la madrugada, que es cuando uno se exacerban los síntomas y uno no sabe qué hacer. Y uno quiere ir con la baja temperatura. Y no sabe si ir o no ir. Y además que a propósito de las lluvias y de las bajas temperaturas, algunas recomendaciones que yo creo que no están de más o viene después. No, eso quería preguntarle, que nos dijera, bueno, evitemos que los niños y los adultos mayores lleguen al consultorio, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos que cuidarnos todos y es por eso que primero hay que vacunarse contra la influenza, pero si ya no lo hizo, lo que hay que hacer es evitar los cambios bruscos de temperatura, sobre todo de un ambiente muy cálido a un ambiente muy frío. Eso hay que evitarlo, hay que salir abrigados, tenemos que ventilar los hogares, las escuelas, los lugares de trabajo, aunque haga frío, mínimo 20 minutos al día, usar pañuelo desechable para sonarse, lavarse las manos frecuentemente, no fumar dentro de los hogares y menos de los espacios de trabajo, que ya está prohibido por ley, pero en los hogares no hemos llegado todavía a la prohibición, no fume por ningún motivo dentro del hogar y si tiene niños menores de 1 año, ojalá no fume, porque igual se transmite la nicotina y los tóxicos del tabaco a través del aliento, de la ropa, por varias horas. Es importante lo de la bufanda, porque cuando uno está en la casa abrigado y sale a respirar el aire helado de la calle, eso termina por afectar. Entonces me imagino que es importante tener ahí las vías respiratorias abrigadas cuando uno se expone al frío. Exactamente, porque los pasamontañas, a pesar de que no son bien mirados socialmente hoy día, juegan un rol sumamente importante a propósito de los niños, de los adultos.
porque las personas que andan en bicicleta, los niños que se tienen que trasladar, no solamente la locomoción colectiva, sino que caminar un gran trecho y respirar este aire frío, evidentemente el proteger las vías aéreas, sobre todo en la mañana, que la gente sale muy temprano de sus casas, y en la noche es absolutamente beneficioso para poder temperar el aire de manera más fácil y que no ese aire frío efectivamente nos puede perjudicar. Seremi, la quiero invitar a que repitamos qué circunstancias nos tienen que llevar a nuestro hijo o a nuestro abuelo a un sistema de urgencia. ¿Qué es lo que tenemos que advertir, tenemos que preocuparnos que efectivamente haya? Mira, nuestros adultos mayores, cuando hay falta de apetito, malestar general, decaimiento, escalofrío, además todo es con expectoración con sangre, uno siente que o a veces al respirar tiene una puntada en el costado que puede doler. Ante esos síntomas, llévelo al SAPU más cercano o al SAR más cercano a nuestros adultos mayores. Y en el caso de los niños, de los pequeños, sobre todo los menores de 1 año, esto aplica como regla general para todos, pero particularmente para los menores de 1 año, si hay dificultad para respirar, se hunden las costillas cuando respira, uno se da cuenta que tiene los labios azulados o morados, de color morado, está irritable más de lo normal y además no quiere comer, no quiere mamar en el caso de los lactantes, ni siquiera tomar agua en el caso de los niños más grandes, llévelo de inmediato al SAPU más cercano o al SAR más cercano, porque ahí le van a poder entregar toda la atención que necesita ese niño o ese adulto mayor y tenga la tranquilidad que en el caso de ser necesario los SAPUs como dispositivo de urgencia de atención primaria están totalmente preparados para poder trasladar de manera oportuna a un hospital, a una unidad de emergencia hospitalaria si fuese necesario. Seremi, hay cosas que son mitos, esto que el resfrío con los niños es bueno la agüita, para que se vayan los bichitos con el pipí. Tendrá mucho asidero eso. Usted que es kinesióloga de profesión, algunos movimientos en la espalda que nos puedan ayudar a controlar justamente la flema, que por ahí atora a los niños, puede ser una complicación. Nosotros podemos dar algunos tips para que la gente pueda inicialmente en el camino a este SAPU poder controlar la situación de emergencia, por ejemplo de madrugada en su casa, con su niño, con su adulto mayor. Efectivamente, cuando uno está ante un cuadro respiratorio, tiene que beber harta agua, eso es así, hay que tomar harta agua porque uno tiende a deshidratarse y también permite que el organismo enfrente mucho mejor un resfrío. Yo decir que respecto de la tos, toda la gente busca evitar la tos y la tos es un medio de defensa que tenemos, así como cuando estornudamos, que una de sus funciones es justamente eliminar las secreciones que se encuentran en las vías aéreas, sea superiores o inferiores, y ese es el rol que cumple la tos. Por eso que los antitusivos como jarabe ya están prohibidos y no recomendados ni para los adultos ni para los menores. Así que si un niño o un adulto mayor tiene tos, esa tos cumple un objetivo, no hay que, yo sé que irrita la garganta y produce otras complicaciones, pero la tos como elemento principal es un medio de defensa para eliminar secreciones. Cuando uno no elimina las secreciones y no tose, por ejemplo, ahí es donde se sobreinfectan y puede complicarse con otra bacteria o con otro virus, ya podemos tener incluso una neumonía u otro cuadro que se complica solamente por no eliminar las secreciones. Importante esto de ventilar la casa, porque pasa que a veces tenemos una persona enferma en el hogar y claro, nos encerramos, prendemos la estufa, ponemos el calefactor y claro, nos olvidamos que los bichos están ahí. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuántas veces al día, en qué momento hay que hacer esta ventilación? Considerando que claro, las mañanas están heladas, las tardes están heladas y uno generalmente a la hora del almuerzo, claro, se abriga con el horno, se abriga con la cocina. Hay que ventilar, sobre todo los dormitorios, así que cuando las personas como yo, por ejemplo, que no estoy en todo el día en la casa, uno llega en la tarde, abre la ventana del dormitorio, cierra la puerta y ventila mínimo por 20 minutos y posteriormente cierra la ventana y calefacciona el lugar. Pero hay que ventilar porque la ventilación permite la circulación del aire en los hogares y eso también hace que se renueve el aire, por lo tanto los virus y las bacterias son muy aptos para estos ambientes que están calefaccionados, pero que además están adentro con alta humedad, porque uno respira, cocina, hace distintas actividades que provocan humedad y es el espacio ideal para reproducirse. Así que la invitación es a ventilar, ojalá lo pueda hacer 2 veces al día, 20 minutos, si no, cuando llegue en la tarde, si no hay nadie en el hogar, pero hágalo, calefaccione por zona. No mantenga, uno porque hay que ahorrar energía, pero electricidad, energía, pero también porque no es necesario. Si estamos todos en el comedor, bueno, calefaccionemos el comedor
Y si vamos a usar el dormitorio, calefaccionemos el dormitorio unos 10 minutos antes y después apaguemos también la calefacción, porque el exceso de calefacción también hace mal, sobre todo si uno va a tener que salir a botar la basura, va a tener que salir a hacer otra actividad. Así que eso es importante, evitar los cambios bruscos de temperatura. Y si va a salir de un ambiente muy calefaccionado, un ambiente muy frío, tápese, como ya dijimos, el pasamontaña y sin una bufanda, tapando la nariz y la boca, lo que impida que este cambio de temperatura sea tan brusco. Un gorro también, un gorro sirve también para poder, y esto sobre todo en nuestros niños y niñas y nuestros adultos mayores. Ya lo saben, entonces, y si está en la pieza y se va a ir al baño, y el baño está muy lejos, casa grande, por ejemplo, tiene que abrigarse con la bufanda, porque si no va a respirar el aire helado y vamos a quedar exactamente con el mismo problema. Bueno, ya lo saben, queremos agradecer a quienes han estado a través de soychile.cl. Recuerden que pueden activar la notificación para que cada vez que nosotros tengamos un Facebook Live puedan conectarse y compartir junto a nosotros en toda la red de soychile.cl. María Graciela, te agradecemos tu tiempo, estos tips que nos hayas entregado y bueno, esta campaña que avanza y que sigue, puede aún ser parte de esta campaña, claro. Quizás no acá porque ya vamos a llegar al pic del punto de respiración, pero sí podemos hacerlo en otros puntos del país. Sí, lo importante acá es que nosotros podamos cuidarnos, podamos reconocer la sintomatología grave, prevenir. A propósito de lo que decíamos del lavado frecuente de manos, de usar pañuelo desechable, pero también lo más importante es cuidar a nuestros niños y niñas y hacer un buen uso de la red para no colapsarla y que todos y todas podamos tener una atención oportuna en este invierno frío, que también se esperan lluvia para los próximos días. No se quede con la ropa húmeda. Si usted va a trabajar, tiene que salir del hogar con lluvia, lleve ropa para cambiarse, calcetines, un par de zapatos, aunque vaya un poquito con más carga. Una muda, como decíamos, como dice la abuelita, efectivamente, porque lo peor es quedarse con la ropa húmeda todo el día. Muchas gracias, agradecemos entonces. Desde Valparaíso nos vamos despidiendo. Recuerden que vamos a estar en contacto con ustedes justamente por el sistema frontal. Mañana les estaremos contando cómo vienen las nubes y este nuevo sistema frontal que va a afectar nuestra región en los próximos días. Gracias a ustedes que nos siguen a través de soychile.cl y recuerden, la información de su región está acá en soychile.cl.